Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 17 de diciembre para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es por 10, por 100 y por 1000. Descubrirás formas de multiplicar rápidamente números naturales por múltiplos de 10, de 100, de 1000 y otros más. Lo importante de una regla en matemáticas es saber cuál es la justificación y qué otras implicaciones puede tener. Comencemos a realizar la primera parte de la actividad del desafío 27 que se llama por 10, por 100 y por 1000, que está en la página 51 y 52 de tu libro de desafíos matemáticos. Lee la consigna y las preguntas de la página 50 y realiza las operaciones por medio del cálculo mental lo más rápido que puedas. Revisa con tu calculadora que estén correctos tus resultados. Ahora ve la pregunta que sigue. ¿Qué relación encuentras entre los resultados y el primer factor de cada operación? Piensa y anota la respuesta en tu cuaderno. Lee la segunda pregunta y al final comenta con tu familia las posibles respuestas que hayas anotado. Escribe una conclusión relacionada con lo que observaste en tus resultados. Ahora comienza con el punto 2 de esta consigna en la página 51. Lee desde el planteamiento del punto 2 hasta el inciso A, B y C. Observa tus respuestas y anota cuáles son los números mencionados. Son resultados de una multiplicación de otro número por 100. Es importante resaltar que se debe tratar de un número natural por 100, sin recurrir a fracciones ni decimales. Revisa tus números elegidos. Ahora, cada respuesta que diste anota en qué operación pensaste y la efectuaste con la calculadora o a mano. Comienza con la actividad 3 y revisa que no te hayas equivocado. Redacta tu propia regla que te sirva para resolver rápidamente multiplicaciones por 10, 100 o 1000. Regresamos a las preguntas anteriores. Observa en el número 1, inciso B, qué relación encuentras entre los resultados y el primer factor de cada operación. Ahora, fácilmente puedes escribir cuál puede ser la conclusión que te piden en el inciso C. Pasemos al punto número 2, al inciso C, que también pide una conclusión sobre los resultados. Escribe la regla general que usaste para el punto 4. Y lo más importante del aprender las matemáticas consiste en buscar tus propios caminos, revisar tus resultados y reflexionar sobre ellos, para descubrir cuáles son las reglas secretas que las hacen funcionar. Realmente pueden ser divertidas e interesantes como cualquier rompecabezas, acertijo o juego de mesa que te guste. El reto es el siguiente: reflexiona la utilidad que te proporcionan las matemáticas para que la veas como una materia fácil de resolver. Seguimos con geografía. El tema es consecuencias de la migración en el mundo. Los migrantes preservan sus costumbres, tradiciones, lenguaje, religión y otros elementos propios de su cultura, y al mezclarse con los propios de un lugar que los reciben, sucede el sincretismo. En los países receptores, los inmigrantes contribuyen a mejorar la economía en la mayoría de los casos. Toman los empleos de la población local no quiere desempeñar y consumen tanto producto como servicios que favorecen la economía. Muchos migran por mejorar las condiciones de vida de sus familias en sus países de origen. El dinero que envían es conocido como remesas y, como en el caso de México, representa un ingreso muy importante para la economía del país. Cuando la gente joven emigra, se pierde población económicamente activa y la productividad de esas localidades o municipios se ve afectada. Sin embargo, una vez que se establecen en otro país y envían remesas, activan la economía local. Las familias que reciben el dinero tienen la posibilidad de gastar e invertir en su localidad, lo que también beneficia a la economía nacional. Lee la nota informativa de la página 38 de tu cuaderno de actividades. ¿Qué tipo de consecuencias identificaste en el texto? Entre las consecuencias políticas de la migración se encuentran los acuerdos migratorios, las políticas restrictivas para el flujo de migrantes y la violación de los derechos humanos, entre otras. Mientras se resuelve la situación de los migrantes y de quienes solicitan refugio o asilo político, es importante vigilar que no se violen sus derechos humanos. Migrar con fin de estudios es completamente legal. Los países receptores entregan visa a estudiantes y a quienes se trasladen a un territorio con ese fin. Ya han cumplido con los requisitos académicos y administrativos. La mayoría de las veces pueden estudiar en otro país gracias a la obtención de becas. Tras concluir sus estudios, muchos no regresan, pues encuentran mejores oportunidades y condiciones de vida en el país. Con ello, el país de origen pierde la oportunidad de contar con mano de obra calificada o profesionistas que se incorporen a la fuerza laboral. Generalmente son trabajos de baja remuneración y calificación, mismos que surgen ser rechazados por la población de origen.
La mayoría se emplean en actividades relacionadas con la preparación de alimentos, mantenimiento y limpieza de edificios, de casas, mano de obra en la producción, construcción, reparación, transportistas y jornaleros agrícolas. Muchos gobiernos de los países receptores argumentan que los migrantes representan un cargo extra para los programas públicos de asistencia social, pues deben brindar educación a sus hijos o servicios de salud. En los últimos años se observa que mujeres, niños y adolescentes se han incorporado a estos movimientos migratorios, no siempre en busca de trabajo, también buscan seguridad, ya que en algunos países el crimen organizado o los conflictos bélicos, entre otras problemáticas, complican la supervivencia. Por eso familias completas emigran o solicitan refugio. En ocasiones se conforman grupos de emigrantes para protegerse de alguna manera. Estos no son tan grandes como las caravanas que hemos visto al ingresar a nuestro país. El reto es el siguiente: investiga cuáles son los derechos de los migrantes. Seguimos con lengua materna. El tema es las fiestas tradicionales de mi pueblo. En las comunidades indígenas, las fiestas o celebraciones se organizan de manera colectiva con la participación de hombres y mujeres en diferentes actividades. Por ejemplo, se forman grupos de danza de organizaciones, grupos de mujeres para la elaboración de platillos y limpieza de toda la comunidad. Los jóvenes hombres y mujeres adornan los espacios públicos y las niñas y niños se integran a grupos de danza o musicales. ¿Cuáles fiestas tradicionales se celebran en tu pueblo? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Cómo participan las niñas y los niños? ¿Qué pasaría si no existieran las fiestas tradicionales en los pueblos? En las celebraciones tradicionales, en donde se fortalece la convivencia comunitaria y familiar, ya todas las actividades se realizan con respeto y solemnidad. Es en estas fiestas en donde se escuchan y transmiten las narraciones de la tradición oral. La participación de los niños está presente en estas celebraciones. Aprenden por medio de la experiencia, a veces de manera más libre y otras veces observando y poniendo atención a las palabras de los mayores. Para continuar, vamos a hacer un listado de fiestas tradicionales del pueblo. Escoge una fiesta tradicional en la que hayas participado y luego haz un texto en una cuartilla en donde se identifique el inicio, desarrollo y final. Al terminar, vuelvan a leer el texto y haz las correcciones de escritura pertinentes. Ejemplo de la fiesta tradicional del mitote. Son celebraciones de tradición prehispánica que aglutinan un calendario relacionado con los cambios de las estaciones de las lluvias y secas, el cultivo del maíz, la reproducción del sistema de autoridades y los procesos de iniciación como el paso de la infancia a la edad adulta. Los mitotes se organizan en el ámbito de organización comunitaria como en el familiar. Los xiotat se realizan en plazas circulares al aire libre llamados lugar para bailar o patios. El patio donde se realizan los xiotat comunitarios se conocen como patio mayor, patio comunal, mientras que los patios familiares se conocen como patios chicos. En casi todas las comunidades se celebran 3 xiotat. La celebración de todos lleva implícita la obtención de buena salud y buena fortuna en las actividades agrícolas en general. En enero se celebra el primer mitote, pocos días después del Año Nuevo, y corresponde al cambio de autoridad del gobierno tradicional y a la bendición de la semilla. En Santa María de Ocotón se llama mitote de Año Nuevo, y en otras comunidades de Santiago Teneraca recibe el nombre de mitote de esquite, pues en él se tuesta maíz. Pide a mamá o papá o a tus abuelos que te ayuden a revisar el texto que elaboraste y así podrán enriquecer con sus conocimientos y experiencias tu trabajo. Pídele que te cuenten algún relato, leyenda, cuento relacionado con las celebraciones o fiestas de tu comunidad, o que te cuenten si cuando ellos eran niños se celebraban de la misma manera o si algo ha cambiado. Ilustra tu texto con los personajes representativos. El reto es el siguiente: comparte tu texto con algún compañero o grupo para que puedan compartir sus formas de participación en las festividades o celebraciones tradicionales. Seguimos con ciencias naturales. El tema es protección de especies en peligro de extinción 2. Observa la siguiente imagen que muestra de manera muy concreta la situación en México. Presta atención en lo que comunica la imagen. La primera columna enlista los tipos de ecosistemas y en la otra los efectos de las actividades humanas. El tamaño del círculo representa la magnitud del cambio, alto, medio o bajo. El color rojo oscuro representa la situación actual y el azul la proyección a futuro. No todos los ecosistemas se ven afectados de la misma manera, pero la destrucción del hábitat y la sobreexplotación
tienen un alto impacto. En la contaminación y el cambio climático aparentemente no hay grandes efectos en la actualidad, pero si no se hace algo ahora, en el futuro sí representará un problema. México tiene una gran variedad de plantas, animales endémicos que solo encontramos aquí y también debemos conservar. Los ajolotes son un ejemplo de ello. Conoce algunos datos relacionados con las especies endémicas. En la siguiente imagen tenemos dos gráficas. Se sabe que en el mundo se conocen alrededor de 1.8 millones de especies de animales, vegetales y microorganismos. Los grupos mejor conocidos son los de los vertebrados terrestres, y las gráficas ilustran de manera comparativa la riqueza de especies de vertebrados en general, así como los endémicos. En lo que se refiere a mamíferos representados por el segmento de color café, en México habitan 535 especies, de los cuales 485 son terrestres y 47 marinas. Nuestro país se encuentra detrás solamente de Indonesia y Brasil, que cuentan con 667 y 578 especies respectivamente. México posee el mayor número de especies de mamíferos marinos, con una superficie de 3.5 veces mayor que la de México. Australia posee 880 especies de reptiles, que están señaladas en segmentos de color verde claro, mientras que en nuestro territorio se han descrito 804 especies, por lo que México ocupa el segundo lugar en el número de especies de este grupo. Ahora te mostraremos una tabla que se refiere a las especies de mamíferos endémicos en México. Observa que la más abundante son los peces, luego las aves y los reptiles. También hay muchas especies endémicas en cada grupo. Aplica tus conocimientos de matemáticas para analizar los datos. Por ejemplo, si en México hay 1096 especies de aves y eso lo consideramos el 100%, entonces podemos saber qué porcentaje representan las 125 especies endémicas. 125% son 12.500. 12.500 entre 1906 es igual a 6.5%. Calcula otros porcentajes considerando los datos de México y el mundo para comparar nuestra riqueza de especies endémicas. Para terminar, te compartimos algunas recomendaciones para ayudar a cuidar nuestra biodiversidad. El reto es el siguiente. Integra lo que has aprendido, no solo en ciencias naturales, sino de otras asignaturas. Estas son algunas ideas, pero puedes hacer algo diferente. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.